Para entender un poco más de la farmacología es importante conocer su historia. Les voy a hablar un poco sobre las diferentes culturas que nos aportaron a lo de la farmacología. Por ejemplo, en la cultura griega nos aportaron la teoría moral, que dice que estamos constituidos por 4 líquidos y es importante mantener ese equilibrio, ya que si ocurría un desequilibrio de estos 4 líquidos, ocurría la enfermedad. En la cultura mesopotámica tenían la idea de que la enfermedad estaba asociada con un castigo de los dioses. En la cultura helénica hay una historia sobre Hades, que tuvo un hijo que se llama Zeus, y Zeus tuvo un hijo que se llama Quirón, y tuvo a un hijo que se llama Esculapio. Esculapio resucitaba a los muertos gracias a una técnica de la sangre de las medusas, y esto le molestó a Zeus, ya que creaba un desequilibrio entre la vida y la muerte, por lo que decidió matarlo. En Egipto la higiene era súper estricta y usaban las telarañas como un desinfectante. En 1900 Paul Ehrlich hace referencia al concepto de bala mágica, que especifica que cada agente terapéutico actúa en forma específica contra un agente patológico. Para pasar a lo que es la farmacología, voy a dar unos conceptos que son básicos para entender mejor esta ciencia. Para empezar, la farmacología es una ciencia que estudia los procesos bioquímicos y fisiológicos que tiene un fármaco sobre un organismo. La farmacocinética es lo que el organismo le hace al fármaco. Y tiene 5 etapas, que son la liberación, o sea, cómo se libera el fármaco, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. La excreción es cuando ya termina de liberarse el fármaco del organismo. La farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al organismo. La toxicología son los efectos nocivos de un fármaco. La toxicidad son los efectos que tiene un fármaco cuando se administra sobredosis altas. Y los efectos adversos son los efectos que tiene sobre una administración normal. La farmacogenómica estudia las alteraciones que pueden tener los genes sobre el fármaco. La afinidad es el grado de unión que tienen los fármacos con sus respectivos receptores. La potencia es la magnitud de dosis del fármaco y su respectivo efecto que tiene sobre el organismo. La eficacia es el efecto que tiene un fármaco en dosis controladas, mientras que la efectividad es el efecto de un fármaco en condiciones habituales. Y la eficiencia es el efecto a un menor costo. El beneficio es qué tan beneficioso es ese fármaco subjetivamente u objetivamente. Creo yo que esto ya dependería de cada paciente que lo administra en su cuerpo. La intensidad es el nivel de efecto que tiene el fármaco dependiendo de la concentración plasmática que hay en el organismo. La biodisponibilidad es la cantidad de fármaco que entra al torrente sanguíneo. Esto es diferente en cada fármaco, ya que al graficarlos en una gráfica, cada medicamento puede llegar a una concentración máxima. El área que se forma abajo de esta gráfica se llama área bajo la curva, y aunque está diferente en su tamaño, es la misma área, aunque cambia la distribución de cada fármaco. La concentración mínima eficaz es la concentración por la cual el fármaco crea un efecto, y la concentración mínima tóxica es la concentración por la cual el fármaco crea un efecto tóxico en el organismo. Y lo que se encuentra en medio de estas dos gráficas es el índice terapéutico. Y el periodo de latencia es aquel tiempo que transcurre en el que es administrado el fármaco hasta que tiene su concentración eficaz sobre el organismo, es decir, hasta que crea un efecto terapéutico. Y ahora voy a explicar un poco sobre la eliminación orden 0 y orden 1 y les voy a enseñar unas pequeñas gráficas para poder explicarlo mejor. Voy a explicar primero qué es la eliminación de orden 0. Es una eliminación del fármaco. Esto es recta y constante, ya que no depende
de la concentración del fármaco. En cambio, la eliminación de primer orden, esta sí varía su concentración, es decir que si aumentamos más cantidad de fármaco va a ser más lenta la eliminación de este mismo. La dosis efectiva es aquella en la que en un grupo de personas se les administra un fármaco y este fármaco va a tener diferentes efectos dependiendo de la población. Es decir, en esta gráfica se puede ver como el 25% va a tener la mitad de ese efecto, mientras que el 50% va a tener el efecto deseado de ese fármaco, mientras que el 25% restante de esa población va a tener un efecto adverso de ese medicamento. Es decir, para que sea efectivo este medicamento sobre esa población se tendría que bajar a la mitad la dosis del medicamento para que este 25% no tenga efectos adversos, tenga más efecto y aunque tenga el efecto deseado puede disminuir un poco pero sin afectar a este 25% de la población. La absorción orden 0 es el número de moléculas que se absorbe en un tiempo constante, mientras que la absorción 1 es la absorción disminuye cuando aumenta la concentración del fármaco. Ahora voy a explicar un poco sobre las vías de administración que hay para los diferentes fármacos. Hay diferentes vías de administración. Estas pueden ser intravenosa, intramuscular, oral y rectal. Y estas van a variar el efecto o qué tan rápido puede ser el efecto en el organismo y también el tiempo en el que se va a eliminar este mismo. Voy igual a dar enseñar una gráfica para que sea más entendible este tema. Y bueno, aquí están las vías de administración. Esta es una gráfica que indica las diferentes vías de administración de un fármaco. Aquí en el intravenoso, como pueden ver, crea un efecto muy rápido en el organismo, sin embargo su eliminación es muy rápida. En el intramuscular, su efecto llega a ser un poco rápido, pero su eliminación suele ser un poco más lenta. En la oral, su efecto es un poco más tardado y su eliminación es más lenta. En cambio, en el rectal, su efecto es más lento y por lo tanto su eliminación es más lenta. ¿Esto en qué nos afecta? Bueno, esto nos ayuda dependiendo de qué tan rápido queremos que haga ese efecto terapéutico en el organismo. Si queremos un efecto muy rápido por alguna emergencia médica, podemos utilizar la administración intravenosa, mientras que si queremos un efecto más paulatino en un paciente, pues podríamos usar administración oral o rectal dependiendo de cómo se pueda administrar ese fármaco. Y la absorción de varios medicamentos está por vía gástrica o vía parental. En la vía gástrica está la oral, la sublingual, la rectal y la gastroentérica, mientras que en la parental está la intravenosa, la muscular, la vaginal, la conjuntival, la nasal, la epidural, la uretral. Y como ya mencioné, pues esto va a depender qué tanto queramos el efecto rápido y la eliminación del fármaco. Para poder llegar a que un fármaco sea comercializado en la ciudad, tiene que pasar por varios estudios. Estos son los estudios farmacológicos y está dividido en dos etapas, que es la etapa preclínica y la clínica. La preclínica se basa en estudiar la molécula del fármaco, qué tan el estudio del receptor y el fármaco, su formulación, sus estudios de toxicología, etc. Mientras que la fase clínica se divide en otras 4 fases. Y aquí ya pues ponen el medicamento a prueba con humanos. Está la fase 1 que es de 6 meses a 1 año y esta prueba la hacen con pacientes sanos. Es decir, para ver qué tanto afecta a estos pacientes sanos. La fase 2 la administran con pacientes que tienen la enfermedad.
La fase 3 igual la aplican pero con pacientes que tienen alguna otra enfermedad. Y la fase 4 ya es la comercialización de este fármaco. Es importante estas fases porque cuando son medicamentos de patente realizan todos esos estudios farmacológicos, mientras que los medicamentos genéricos solo llevan a cabo la fase 3 y la fase 3. Por eso son no tan costosos, pero tampoco tan baratos. Mientras que los fármacos similares solo llevan a cabo, más bien no llevan a cabo ningún estudio farmacológico y solo presentan una molécula similar al medicamento, pero no hay un estudio que determine si causa el mismo efecto que un medicamento que ya realizó sus estudios o no. Cambiando un poco de tema, es importante decir que un fármaco necesita un agonista y un antagonista. El agonista es aquel que activa el receptor y el antagonista es aquel que inhibe el receptor. Para conocer un poco más sobre los fármacos es importante conocer los conceptos de agonista y antagonista. El agonista es aquel que se une al receptor y el antagonista es aquel que impide que se une el receptor. De aquí salen los otros dos conceptos que es la inhibición competitiva y la no competitiva. En la inhibición competitiva está el receptor y está un sustrato y un inhibidor. Es decir que estos dos, el sustrato y el inhibidor, pelean por el sitio activo. Cuando aumenta el inhibidor, disminuye la capacidad o el porcentaje de que el sustrato puede unirse al sitio activo y causar un efecto. Y viceversa, si aumenta el sustrato, aumenta la posibilidad de que haya un efecto uniéndose el sustrato al receptor. Y en la inhibición no competitiva, cada uno de estos, el sustrato y el inhibidor, tienen su sitio activo, es decir, que no compiten por el mismo sitio activo. Sin embargo, cuando se une el inhibidor a su sitio activo, cambia la forma de este receptor e impide que el sustrato se una a su sitio activo original. Ya había dado el concepto de afinidad, sin embargo hay otros dos conceptos, que es afinidad elevada y baja afinidad. La afinidad elevada es cuando el receptor se une mucho a su sitio activo, aunque haya una poca concentración, mientras que la baja afinidad, aunque haya muchísima concentración del fármaco, no se va a unir a su sitio activo o receptor. El efecto gradual es aquel que hay una respuesta gradual del fármaco. El efecto máximo se da sin la necesidad de copar todos los receptores. La transducción de señales es aquel por el cual cómo se va a entender el mensaje, es decir, cómo la célula interpreta ese mensaje. Existen diferentes tipos de señales de las células. Las señales endocrinas son aquellas que viajan por el torrente sanguíneo, son lentas y de larga duración. Las señales parácrinas son aquellas que se dan entre las células vecinas. Y las señales autócrinas son aquellas que la célula se da a sí misma. Existen diferentes características de estas señales. La redundancia es decir que varias moléculas le van a dar una señal a una misma célula, ya que esta señal tiene que ser de suma importancia y por ello necesita de muchísimas señales para poder llevar a cabo esta acción importante. La amplificación es decir que una célula le da una señal a otra y esta le da a otras dos y otras dos para hacer más se multiplique la señal. La integración es decir que cuando una célula recibe diferentes señales va a realizar la que es más importante para realizar cuál es la que realmente importa realizar en ese momento. Y existen diferentes mensajeros, los hidrofílicos que no pueden atravesar la membrana y los hidrofóbicos que sí pueden atravesar la membrana celular. Y ahora voy a explicar un poco sobre los receptores a proteínas G. Son receptores de membrana que atraviesan la membrana 7 veces y tiene tres subunidades, alfa, beta y gamma. Liberan GDP y alfa GTP. Se separa y activa adenilatociclas que dan AMP y AMP ciclasa.
Estos, al tener altos niveles de AMP ciclasa, activa PK, que es una proteína quinasa A dependiente de AMPC. Y la proteína quinasa activa fosforiliza proteínas y las activa o las desactiva. Y para concluir voy a hablar sobre los canales iónicos. Es el conjunto de proteínas transmembranales que al cambiar de forma permite el paso de iones. Es decir, aquí está el canal iónico cerrado, pero cuando llega una señal se abre. Esta es la señal y se abre. Permanece un tiempo abierto y después se vuelve a cerrar y dura así unos microsegundos, que ese sería el estado refractario. Y con esto concluye este video del primer eje de la materia de farmacoterapia.